Le damos gracias a Dios que nos permite una vez más estar aquí en esta hora para seguir en esta serie de estudio bíblico sobre la autoridad espiritual. Nuestra intención es entender qué dice la Biblia sobre la autoridad espiritual y poder poner en práctica todas estas enseñanzas que estamos desarrollando. Y quiero ubicar el pasaje en el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11, y Hebreos 5, 7 al 9. Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11, y Hebreos, capítulo 5, versos 7 al 9. Quisiera considerar esos dos pasajes que sirvan de referencia al tema de esta ocasión. Y la palabra del Eterno se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hebreos 5, 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La palabra del Señor ministra a nuestros corazones. Pueden sentarse y añade la bendición a nuestro espíritu de acuerdo al propósito y voluntad del Señor. Este cuarto estudio sobre esta serie, la autoridad espiritual, la hemos titulado La obediencia del Hijo. La obediencia del Hijo. La Biblia nos enseña que el Señor Jesús y el Padre son uno. Y si usted estuvo atento al primer pasaje, es decir, Filipenses 2, 5 al 11, establece varias verdades. Y quiero sacar dos en esta ocasión, que es cuando dice que el sentir que hubo en Cristo Jesús, y le da una característica y dice el cual siendo en forma de Dios, es decir que el que murió por nosotros era igual a Dios. Y cuando leemos Juan 1 entendemos que Dios, que Jesús es Dios, que el Padre es Dios, el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne. Los cielos y la tierra fueron hechos por el Verbo. Jesús es el creador. Y Él es el que viene a morir por cada uno de nosotros. Aquí también vemos que no solo Él tenía forma de Dios, sino que Él pudo adquirir la condición del hombre. Y el verso dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que Cristo se humilló bajo dos aspectos. Primero, se humilló como Dios, y en segundo lugar, se humilló como hombre. Y en esa condición o característica que Pablo dice que haya en nosotros también ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El hecho de que se diga de que siendo en forma de Dios, se está hablando que la misma esencia del Padre la tenía Cristo Jesús. Y sin importar a esa esencia, Él decide dejar a un lado su condición de Dios para venir a morir por ti y por mí. Él dejó la comodidad. Él dejó las características de ser Dios para adquirir características limitadas. Y creo que eso debe despertar nuestra conciencia y debe despertar nuestro interés de querer también parecernos a Cristo en ese aspecto. Porque es que cualquiera obedece a Dios cuando las cosas están bien.
Cualquiera es cristiano cuando las cosas están bien. Cualquiera viene a la iglesia cuando se está haciendo lo que a mí me agrada. Y cuando digo de que cuando se está haciendo lo que a mí me agrada, no es que hay cosas que estén malas, sino que hay una forma de la iglesia que se puede parecer a 2 o 3 miembros o a muchos miembros. Y cuando la iglesia se parece a mí en lo que está haciendo en Dios, es fácil. Yo puedo perseverar y avanzar en la vida espiritual. Aquí dice que Cristo se despojó en su condición de Dios. Él dejó su comodidad, por usar un término humano. Él dejó las características de lo que significa ser Dios. Y después de abandonar esas características, asume la condición de hombre. Y no todo se queda ahí, sino que también Él sigue humillándose con tal de ir a la cruz a morir por ti y a morir por cada uno de los pecadores de la tierra. Y dice aquí, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse o como una excusa para Él decir que Él no iba a venir a morir por nosotros. Dios es el Hijo, Dios es el Padre, Dios es el Espíritu Santo. Y quiero que usted raye en su mente que el que vino y murió por nosotros es Dios. Dios mismo se va o se delibera de sus atributos con tal de venir a cumplir la condición de morir por cada uno de nosotros. Y cuando llegamos a este capítulo 2, 5 al 11 de Filipenses, hay que tratar de entender la idea que Pablo está comunicando y podemos dividir Filipenses 2, 5 al 7 en una sesión y Filipenses 8 al 11 en otra sesión. En estas dos sesiones hay 2 principios o un principio que se repite. En la primera sesión hay humillación. En la segunda sesión hay humillación. Y yo creo que Pablo hace ese juego hermoso de palabras, dando a entender que esa doble humillación de Cristo, repito, como Dios y como hombre, es para mandarnos a nosotros un mensaje y hacernos entender que de igual manera usted y yo tenemos que estar dispuestos a despojarnos de nuestro corazón, a despojarnos de nuestra condición con tal de hacer la voluntad de Él. Cristo se humilló tanto como hombre que no podía ser visto como Dios a menos que la revelación del Padre viniera sobre una persona. Por eso cuando Él le pregunta a sus discípulos, ¿quién yo soy para ustedes? O antes le dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Y le dan, uno dice que es este, otro que es este. Y luego Cristo dirige la mirada o la atención a ellos. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen que yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y ahí Cristo dice, eso no te lo reveló carne ni sangre. Pregúntese, ¿por qué Israel no creyó que Jesús era Dios? ¿Por qué lo rechazaron y lo vieron como un simple maestro? Porque la postura que Cristo asumió al liberarse en su condición de Dios no se parecía en nada a Dios. Y el que aceptó a Cristo en su corazón como Dios o lo recibió como Salvador es un claro indicativo de que la revelación del Padre estuvo sobre esa persona. Porque repito, tenía que venir únicamente por revelación. Él como hijo decide voluntariamente obedecer al Padre. Él como Dios decide voluntariamente también despojarse de su condición de Dios. Porque algo característico en una persona obediente o una persona que está bajo autoridad es que debe querer obedecer. La obediencia no se exige en el sentido que no se va a realizar de manera satisfactoria porque usted complazca a un tercero. Usted debe sentirlo. Se debe decir que hay que obedecer, sí, pero el hecho de que usted obedezca no es necesariamente un sinónimo de que lo estamos haciendo de corazón, porque yo puedo engañar a la persona que me ve. Y aquí Cristo nos enseña en su palabra que Dios tiene que tratar con nosotros para nosotros verlo a Él como Salvador. Y claramente en Juan 14:28 Cristo dijo, el Padre es mayor que yo. El Padre toma la función de la cabeza. Cristo toma la función del cuerpo en ese momento para hacer la voluntad del Señor. Para los hombres que han tenido un encuentro con Dios, el obedecer es algo sencillo. Para los hombres que no han tenido un encuentro con Dios, el obedecer no es algo sencillo. Es decir, que la facilidad en la obediencia no está circunscrita
a la lista de instrucciones, sino a la cercanía del Dios de esa instrucción. Si aquí en la iglesia hay 5 requisitos en consonancia a la Biblia, y en otra iglesia hay 20 requisitos en consonancia a la Biblia, no es que aquí se nos va a hacer más fácil porque hay menos y allí más difícil porque hay más. No es la lista de requisitos, es nuestra cercanía con el dueño de esos requisitos. Porque cuando tenemos un encuentro con Cristo, obedecer a Cristo es gratificante. Cuando tenemos un encuentro con la autoridad revelada, el hacer la voluntad de Dios se va a convertir en nuestro deleite. Y en la medida que lo conocemos a Él, todas las cosas que se corresponden, que son de Él, nosotros podemos de igual manera hacerla con todo nuestro corazón. Y Cristo nos enseña ese primer punto de la obediencia. Hay que aprender a despojarse. Hay que aprender a quitar a un lado la comodidad. Y podemos ver que a la luz de esos momentos difíciles que se va a determinar quién obedece y quién no obedece. Al principio Cristo compartía la misma gloria y autoridad del Padre. Cuando viene a la tierra, Él viene fuera de esa cobertura y de esa característica. Y vino como un simple mortal, como tú y como yo. Y para que aprendamos o usted pueda valorar el hecho de que Cristo vino como un hombre, hay un pasaje en la Biblia que quiero retomar, que Cristo dice que el que cree en Él, las obras que Él hizo, la va a hacer mayor. Las obras que yo he hecho, ustedes la van a hacer mayor. Ahora pregúntese, si todo lo que Cristo hizo aquí en la tierra, lo hizo en su condición de Dios, hay un problema con ese mandato. Porque para usted sobrepasar el accionar de Cristo como Dios, usted debe ser un Dios superior a Cristo y eso es imposible. Para usted hacer algo mayor a una persona, tú tienes que ser una persona mayor y esto es imposible. Por eso a través de ese pasaje entendemos que cuando Cristo dice el que cree en Él, las obras que Él hizo la va a hacer mayor, era porque Él dependió del Espíritu Santo. Y como Él dependió del Espíritu Santo y demostró que se puede obedecer aquí en la tierra, nos sirve a nosotros de patrón y de referencia para de igual manera obedecer. Él voluntariamente tomó el lugar de un esclavo, aceptando las limitaciones humanas de espacio y tiempo. Se humilló a tal extremo que fue obediente hasta la muerte. Y la muerte de Cristo o la obediencia de Cristo a la autoridad de Dios se puede decir que es el espectáculo más famoso de todo el universo. Cristo fue obediente hasta la muerte, murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, pero en primer lugar para demostrar su sometimiento a la voluntad del Señor. Y hay un principio que al que se humilla, Dios lo exalta. Eso me hace entender a mí que la humillación de Cristo o esa doble humillación lo exaltó a Él por encima de todas las cosas. El ser lleno de Cristo significa entonces ser lleno de obediencia. Si usted tiene a Cristo y yo tengo a Cristo, las características de Cristo deben estar pendientes en nuestra vida, deben estar pendientes en nuestro corazón. Y me voy más lejos, una evidencia de que tú eres salvo y de que yo soy salvo es si las características de Cristo las repetimos en nuestros corazones. Si el obrar de Cristo es real en nuestras vidas. Repito, el que tiene a Cristo, la obediencia le es natural. El que no tiene a Cristo, la desobediencia le es natural. ¿Cuál es el posible error de la iglesia cristiana en este tiempo? Que queremos que la gente obedezca estableciendo una lista de patrones, de referencia, de prohibiciones, de aceptaciones, que no está mal, sino que nos estamos enfocando en eso y la gente no tiene un encuentro real con Cristo. Es el encuentro con Cristo que nos va a llevar a obedecerle a Él. Es mi experiencia de entregarme a Él que me va a llevar a ser obediente. Quien no tiene un encuentro con Cristo nunca podrá obedecer las cosas de Cristo. Pero el que tiene un encuentro con Él va automáticamente a obedecer las cosas de Cristo. Y repito que ese es el patrón. Esa es la referencia para usted determinar si eres salvo o no eres salvo. Muchas personas se preguntan, ¿por qué debo obedecer? Ya que todos aquí somos hermanos, somos iguales. ¿Por qué tengo que obedecer a tal persona? ¿Por qué?
Pero los hombres no están calificados para hacer ese tipo de pregunta. Solamente el Señor está calificado. Sin embargo, Él jamás hizo ese tipo de pregunta. Se sometió al mandato del Señor. Se sometió en aquel tiempo hasta al sistema de la mayoría de edad. En República Dominicana una persona cumple la mayoría de edad a los 18 años. En Israel se cree que era a los 30 años. Por eso Cristo esperó cumplir 30 años para iniciar su ministerio. Podía iniciarlo antes, sí, pero Él decidió someterse a la ley natural que existía en ese momento para evitar inconvenientes, para mostrar que Él realmente puede obedecer sin ningún temor y preocupación. La deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son recíprocamente iguales. Pero el hecho de que el Hijo sea el Señor se le concedió como una recompensa. Es decir, Jesús se despoja como Dios. Y al despojarse, a Él se le da un título de Señor. Y yo creo que usted raya en su mente que antes de Cristo morir en la cruz del Calvario, a Él no se le llamaba Señor. A Él no se le dio ese título. Ese título es el resultado de su obediencia mientras Él estuvo aquí en la tierra. Su nivel de humillación le dio un título y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y cualquier persona crítica va a llegar a la conclusión de que si se le exaltó hasta lo sumo es porque antes de que se le exalte hasta lo sumo, Él no estaba exaltado hasta lo sumo. Es decir, que Cristo después que muere, después que resucita, después que obedece, Él adquiere un título mayor en cuanto a Señor, no en cuanto a Dios. Quiero aclarar y establecer una diferencia. No estoy diciendo que se hizo más Dios después que Él obedeció, porque eso es imposible. Pero sí está teniendo características y atributos en cuanto a ensanchamiento. Antes de Cristo venir y morir en el Antiguo Testamento no se hablaba de Cristo como se habla en el Nuevo. Existían lo que se llaman las teofanías, que son apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento como una referencia indirecta. Pero es en el Nuevo Testamento donde Cristo se revela de manera clara, abierta, y se establece como el Señor, como el gobierno, como el centro de la creación, justamente después de lo que le acabo de decir, de humillarse y resucitar al tercer día. Debido a su humillación, repito, Él obtiene un título, es decir, su deidad depende de lo que Él es. Él es Dios por lo que Él es, pero Él es Señor por lo que hizo. Se le dio esa recompensa después de dejar la gloria y después de demostrar que se puede obedecer aquí en la tierra. Y esa es la recompensa que Él recibió del Padre. ¿Cuál? Ser el Señor. El pasaje de Filipenses 2 es posible que sea difícil de explicar, porque además de ser muy sagrado, es algo un poco controversial. Pero vamos a intentar analizar lo que posiblemente, repito, lo que posiblemente pasó en este capítulo 2 de Filipenses. Parece que al principio, y quiero que usted raye en su mente la palabra parece, porque estoy diciendo una suposición, no algo que lo he leído en la Biblia, no algo que Dios me ha dicho, ni algo que tiene que ser así. Parece, es una suposición, es una ilustración que voy a hacer para que usted por lo menos trate de entender lo que pudo haber sucedido en el momento de la eternidad pasada. Entiéndase, eternidad pasada. Ubíquese en la Biblia en el capítulo 1 de Génesis. Ubíquese ahí en su mente. Bueno, los capítulos que están antes de Génesis 1, eso es eternidad pasada. Ahora en su mente también, como no recuerdo el capítulo exacto, váyase al libro de Apocalipsis y voy a ubicar aquí el último capítulo del libro de Apocalipsis y vamos a hablar la otra realidad respecto a la eternidad. Bien, el último capítulo de Apocalipsis es el 22. Es decir, antes de Génesis 1 existía lo que se llamaba eternidad pasada. Después de Apocalipsis 22 existe lo que se llama eternidad futuro. Entonces, entre esas dos eternidades, la pasada y la futura, entra algo llamado tiempo, que es el tiempo, valga la redundancia, en el que el hombre opera, en el que el hombre obra. Se le llama eternidad pasada no porque pasó. Se le llama no eternidad futura porque va a venir, sino porque se traslada a antes del tiempo y se traslada después del tiempo. Sencillamente por eso. Pero lo eterno es un continuo
presente y no se maneja el tiempo como pasado, presente y futuro respecto a cómo manejamos el crono. Entonces, a manera de ilustración, una suposición: antes de existir el tiempo, ¿por qué Jesús es el que viene a morir? ¿Por qué no viene el Padre? ¿Por qué no viene el Espíritu Santo? Si los tres tienen una empresa y esa empresa tiene un 90% de ganancia, para usar un número que entre tres me da igual, el Padre tiene un 30%, Jesús tiene un 30%, el Espíritu Santo tiene un 30%. Entonces, si los tres son equitativos en cualidades, ¿por qué Jesús viene a morir? La respuesta que podemos encontrar es que Jesús se ofrece de manera voluntaria a venir a morir, ya que los tres tienen el mismo derecho de seguir siendo Dios y tienen el mismo derecho de venir a la tierra. Uno se ofreció. La Biblia no da detalles específicos sobre cómo la Trinidad llegó a ese acuerdo, pero yo agrego lo siguiente para dar rienda suelta a la imaginación. La eternidad, cuando está ideando el plan de la salvación, llega a esta conclusión. ¿Cuál es? Uno de nosotros debe morir. Si uno de nosotros debe morir, uno de nosotros se tiene que quedar en el cielo, para que ese que va a dejar su condición de Dios va a tener que clamar al cielo. Entonces, uno se debe quedar aquí para que funja Dios en su totalidad, pero sin la representación directa de las otras dos personas actuando en toda su gloria. Entonces, Jesús viene y se convierte en el hombre. Él tiene que clamarle a uno de los tres que se quedó en el cielo, que es el Padre. Pero ahora hay un problema. Si el que va a clamar se despoja de la condición de Dios, la carne no quiere nada con Dios, el hombre no quiere nada con Dios, entonces un tercer que también sea Dios debe motivar al que se despojó de su naturaleza, al que se despojó de su condición de Dios, para que el que se despojó de su condición de Dios, con la ayuda del que va a venir a la tierra, que es el Espíritu Santo, pueda clamar al que esté en el cielo. Es a modo de ilustración que trato de explicar lo que posiblemente surgió en la eternidad respecto a Cristo tener que morir. Y el hecho de que Cristo muera y venga, dice el libro de Hebreos en uno de sus capítulos, que Cristo se ofreció voluntariamente a venir a morir por cada uno de nosotros, y eso habla de obediencia. Ahora, ¿por qué la eternidad tuvo que permitir que Dios tenga que encargarse de todo? Le explico. Si el pecado afectó la eternidad y el pecado afectó el tiempo, debe venir a la tierra a resolver ese doble problema alguien que tenga autoridad en lo eterno y alguien que tenga autoridad también en la tierra. Por eso es que Dios no podía mandar un ángel, porque aunque los ángeles tienen eternidad, no son eternos. Aunque los ángeles habitan en el cielo, ellos no son Dios. Entonces, Dios mismo es el que debe encargarse de hacer una obra, porque cuando se hace algo para lo eterno, las características de quien lo hace se la pasa automáticamente a lo eterno. Es decir, si quien va a venir es Dios, alguien eterno, su muerte o el resultado de su muerte debe ser un resultado eterno. Por eso en el Antiguo Testamento se ofrecían los machos cabríos y cada cierto tiempo se tenía que repetir el sacrificio. Pero cuando Cristo vino se hizo un solo sacrificio, como una señal que si Él es eterno, lo que Él hace también es eterno para siempre y no hay que volverlo a repetir. Otro problema es que si en la tierra, en el crono, existe pecado, entonces en la tierra un mortal es el que debe hacer algo respecto al pecado. Si en el cielo se originó el pecado a través del ángel que se rebeló contra Dios, después en la tierra se originó el pecado a través de un hombre, entonces Dios tuvo que venir de lo eterno, en su condición de eterno, alguien eterno, como el pecado surgió en la eternidad, a resolver eso. Y como el pecado también siguió su curso en la tierra, en el crono, alguien que sea hombre tenía que morir. Por eso es que la Biblia dice que los ángeles son espíritu y que los hombres son almas vivientes. La respuesta del pecado, la obra de Dios para eliminar el pecado tuvo también que cumplir esas dos características, porque Dios abarca en la proporción del pecado también la liberación y la solución. ¿Sabía Dios todo lo que iba a pasar respecto a la rebelión de los ángeles? Claro.
¿Sabía Dios que Adán y Eva iban a pecar? Claro, pero estaba la solución de Dios por encima de eso, porque Dios quería ahora hacer algo. Si producto de una raza imperfecta se metió el pecado en la tierra y en la eternidad, a través entonces de la raza, de una raza, se tenía que rectificar lo que hizo la raza anterior, porque Dios actúa bajo los principios que Él ha establecido en su palabra. Y Pablo dice que Cristo es el postrer Adán. Si el primer Adán, el de Génesis, dio origen al pecado, el postrer Adán dio origen a la vida eterna. ¿Acaso Cristo es el postrer Adán? No, Pablo está usando una simbología, una comparación. Es lógico que si un hombre fue el autor del pecado, es lógico que otro hombre también sea el autor de la vida eterna. Y si el primero se llamó Adán, como punto de partida, de origen, de comienzo, el que es de la tierra, alguien también que aunque tenga ascendencia del cielo, tuvo que venir a la tierra a poder obrar en la perfección del Padre. Por eso la obra de Cristo en la cruz del Calvario es la mayor exigencia que el Eterno le puede hacer a cualquier persona para obedecer. Cristo Jesús vino a establecer el doble problema del pecado. El problema del pecado a nivel eterno y el problema del pecado a nivel tierra, nivel pasajero. Un Dios perfecto, un Dios justo no se va a conformar con hijos desobedientes. Si Dios no hiciera nada al respecto, la humanidad no fuera salva, Dios no iba a estar satisfecho. El único que puede satisfacer la exigencia de un Dios santo es otro ser que permita que su cuerpo se convierta en habitación, en alojamiento de ese Dios santo. Y es lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. Él vino a enseñarnos que se puede obedecer. Él vino a enseñarnos que se puede despreciar el pecado, que se puede seguir firme en el llamamiento y en el progreso del Señor. Ahora, a modo de ilustración, supongamos que Cristo no hubiera vencido el pecado. Cristo es tentado y cae, no hace la obra. ¿Cómo Cristo podía llegar al cielo? Iba a llegar al cielo en vergüenza, iba a llegar al cielo en deshonra. Él podía reclamar su posición anterior. Señor, de lo que se me despojó, permíteme que se me vuelva a vestir de mi gloria celestial. Él podía, porque automáticamente la dejó, pero no iba a recibir el título de Señor, no iba a recibir el título de Cristo, porque Él como Señor guarda relación con el Padre, con Dios. Él como Cristo guarda relación contigo y guarda relación conmigo. El Dios eterno dijo que Él es Señor porque Él está por encima de todo nombre que se nombra. Él es el Cristo porque es el primogénito. Él es el unigénito. Y cuando en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo. Aquí la palabra único hijo a lo que se refiere, o la palabra unigénito, es único en su clase. No hay nadie como Él, no hay más hijos, no es el primero, es el único en su clase. Y lo que se está transmitiendo es que al que se nos dio no hay nadie como Él. El que murió por ti, murió por mí, no hay nadie como Él. Cristo vino a establecer el orden de operatividad de acuerdo a la autoridad del Señor, de que hay que estar bajo su gobierno. Cristo, repito, podía clamar a su postura anterior, pero gracias al Eterno que Cristo venció al enemigo, venció al pecado en su misma área, en su mismo sistema, como una clara evidencia de que el poder de Dios estaba de una manera multiforme sobre la vida de Cristo y también sobre tu vida y sobre mi vida. Pero quiero resaltar uno de los versos que leí al principio, en Hebreos 5, 7 al 9. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. Eso nos enseña que hay ciertas peticiones y ciertos clamores de Dios que Dios no va a dar respuesta porque usted crea, ni siquiera porque usted insista en orar. Dios va a dar respuesta en la proporción de que tengamos ese temor reverente. Y cuando habla de ese temor reverente, es esa disposición de obedecer, de honrar, de no querer fallarle al Señor. Y si ese es Cristo que tiene ese temor reverente,
cuánto más usted, cuánto más yo tenemos o debemos tener ese temor reverente con tal de traer complacencia al corazón del Señor. Pero también nos enseña que si ese es el Hijo que tuvo ese temor reverente, cuánto más es necesario que usted también tenga ese temor reverente. Porque el que está alineado al Eterno, pues es también parte del Dios que es eterno, tuvo que someterse a Él en ese temor reverente. Cuánto más usted y yo que estamos lejos de la semejanza de Dios y lejos de la salvación, con más razón tenemos que someternos a ese orden que Dios ha establecido en su palabra. Cuando Cristo clamó en la cruz, consumado es, no solamente Él estaba haciendo hincapié a que había cumplido lo que tenía que hacer, sino que todo su ser se vertió en lo que tenía que hacer. Él pudo satisfacer la más mínima exigencia del Señor. La iglesia muchas veces se enfoca únicamente en que hizo todo lo que tenía que hacer, pero la cuestión no es solo que hizo todo lo que tenía que hacer, porque yo puedo hacer todo lo que me corresponde hacer en un lugar, pero no entregarme en la totalidad de mi ser en lo que tengo que hacer. Y Cristo en ese consumado es, no solamente dijo lo que la iglesia dice por tradición, sino que todo su ser, toda su vida, toda su mente, todas sus emociones, toda su fuerza, toda su voluntad se virtió en lo que Él tenía que hacer. Y Él dijo, consumado es. Todo lo que significa la envergadura de su nombre quedó encapsulada en esa frase, quedó resumida en esa frase. Es como que un multimillonario te haga una promesa y usted cree a él y él sea serio y después él te diga cumplido. ¿Qué usted cree? ¿Que él te va a venir con algo como si lo hiciera un pobre? No. Cuando alguien te ofrece una posición, cualquier puesto, usted también espera algo de acuerdo a su condición, porque todo eso va de la mano. Si yo le digo mañana le voy a dar un premio a cada uno de ustedes no pueden esperar muchas cosas porque conocen mi condición económica. Pero si le ofrece el presidente de un país, usted se alegra, se emociona, porque la gente se arma un mundo, no solamente por lo que se le dice, sino por quien lo dice. Entonces, el que dijo aquí consumado es el Dios creador. El que dijo aquí consumado es Dios mismo. Se lo está diciendo el Padre. Y cuando Él dice consumado es, yo quiero que usted entienda que el que dice consumado es, sabe la gravedad del pecado. Sabe los requisitos de Dios respecto al pecado, sabe las exigencias de Dios respecto al pecado, y aún así Él dijo consumado es. Supongamos que usted va a hacer una obra en su casa o donde quiera y hay una lista de 10 libros con 1000 hojas cada libro y usted se lo sabe de principio a fin todos esos libros. ¿Se atreve usted a decir consumado es? ¿Se cumplieron en requisito todos esos libros? No, porque usted debe asegurarse de saber lo que dice y de ver lo que se está haciendo para usted decir consumado es. Aunque veamos esta frase sencilla, no es sencilla así como que terminé. No es cuestión que terminé, es que cumplí al pie de la letra los requisitos que Dios ha establecido para perdón y para salvación. Y producto de eso dice que se le dio un nombre y toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Después que Él hace la obra en la cruz y resucita, es que se le comienza a llamar Cristo, es que se le comienza a llamar Señor en toda la plenitud de la palabra. Y Él como Cristo comienza a revelarse como la iglesia. Pero dice Hebreos 5:8 también que por lo que padeció, aprendió. Por lo que padeció, aprendió. Es decir, que por lo que vivió, Él aprendió a ser obediente. Él no sabía obedecer, porque si Él sabía, está de más decir aprendió. Cristo no sabía obedecer a Dios aquí en este mundo. Él no sabía honrar al Señor. Por lo que Él vivió, Él aprendió. Y esa palabra aprendió para ti y para mí es algo normal. Pero decir que el Dios que nos creó aprendió. Y quiero que usted reflexione en esta palabra. Mi intención no es querer desmenuzar lo que el apóstol escribió porque no está aquí, pero a través de la lógica y de la crítica usted puede tratar de entender a Pablo. ¿Cómo se explica que el que maneja el conocimiento aprenda? ¿Cómo se explica que el que conoce los tres tiempos, las tres fases del tiempo,
¿cómo se explica que él tenga que aprender? El que tiene la omnisciencia, ¿cómo se explica que tenga que aprender? La única respuesta es que él esas condiciones no la tenía. Y era como tú y era como yo, un simple hombre dispuesto a obedecer el mandato del Señor. Pero aquí dice que fue a través del sufrimiento. Y dijo Charles Spurgeon, Dios tuvo un hijo sin pecado, pero con sufrimiento. Dios tuvo un hijo con dolor, porque muchas veces relacionamos el dolor como a la ira, al castigo de Dios, cuando estas cosas no son así. Vamos a aprender a obedecer a Dios a través del sufrimiento. Quien no sufre no podrá obedecer a Dios. No es que hay que sufrir para obedecer, no, es que el ser humano es terco por naturaleza, somos así. Y cuando chocamos contra la pared es que abrimos los ojos. Nadie que sea humano aprende a través solamente de un consejo. Usted debe chocar contra la pared, yo debo chocar contra la pared. Mi pie debe tropezar en piedra, porque, repito, somos tercos por naturaleza. Y es a través del sufrimiento que Dios nos va moldeando para obedecer. Ahora, el hecho de que yo sufra no implica que hay obediencia, pero si hay obediencia hay sufrimiento. En conclusión, ¿qué debo hacer? Procurar que a través del sufrimiento yo aprenda a obedecer y a buscar la voluntad y el mandato del Señor. Nuestra utilidad estará determinada no por el sufrimiento, sino si a través del sufrimiento aprendimos a obedecer. Si a través de los momentos difíciles aprendimos a obedecer. A través de todas las circunstancias difíciles que nos pasan, usted y yo debe aprender a obedecer. Si no aprendemos a obedecer a través del sufrimiento, se va a repetir el sufrimiento. Pero en la medida que usted obedece, usted se evita muchos dolores y muchos sinsabores. Cuando entendemos este principio de Cristo Jesús, de que se humilló como Dios, de que se humilló como hombre, se nos hace fácil el mandato de Pablo de someternos unos a otros. Porque no me someto a ti por ti, sino por Él. Y usted no se somete a mí por mí, sino por Él. Cuando el punto de referencia de la obediencia es Cristo Jesús, nuestra vida mejora y nuestra vida se puede alinear al propósito del Señor. En conclusión, entonces, el pecado se originó en el cielo, en la eternidad. Pasó a la tierra. Si el pecado se originó a nivel eterno y luego pasó a nivel efímero, alguien con esa doble característica debe remediar el problema del pecado. Por eso alguien eterno, que es Dios, se hizo hombre. Y se hizo hombre para cumplir la segunda característica. Si en la tierra que hay pecado, hay que enviar a esa persona a la tierra a poder solucionar el asunto del pecado. Dios no podía venir en su condición de Dios a la tierra y tuvo que despojarse y tuvo que humillarse hasta la muerte de la cruz con tal de demostrar que se puede obedecer. Si Dios es el que exige obediencia, si Dios es el que exige el sometimiento a la autoridad, el mismo Dios se encargó entonces de satisfacer sus deseos, su voluntad, su corazón a través de Cristo Jesús, que también es Dios. La obediencia es el mandato que siempre ha estado presente en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. La obediencia es la otra imagen de la eternidad. La obediencia es la otra imagen de la salvación de Dios y de su plan, mientras que la rebelión es la otra cara del enemigo. La rebelión es la otra cara del pecado. La rebelión es la otra cara de todo lo que el enemigo quiere que usted haga en su vida y que yo haga en mi vida. Pero el sometimiento a la autoridad y a la voluntad del Señor, repito, es la mayor y única evidencia en la Biblia. Y si nos sometemos a Dios a través de la obediencia a su autoridad, en las demás áreas vamos a estar bien, porque vamos a procurar hacer su voluntad, establecer su orden y cada día proseguir hacia su propósito. Dios bendiga a las personas que van a ver este video en las redes sociales y pequeños extractos de corte también que serán colgados. Somos la iglesia Lolam Mekadés, ubicada en el barrio Camaño, en la ciudad de Neiva. Y a los amigos y hermanos cercanos pueden visitarnos, y al que no, busca una iglesia donde congregarse y seguir a Cristo Jesús.